Día 25 de octubre, San Crisanto y Santa Daría. Mártires en Roma, siglo III. Carecemos de datos precisos para determinar con exactitud la fecha de la muerte de estos dos santos mártires. El martirologio romano, así como otros más antiguos, señalan su glorioso tránsito por los años 283 o 284, durante el gobierno de Numeriano. A este mismo tiempo refieren la muerte de San Claudio y de su esposa, Santa Hilaria, cuya conversión se atribuye a San Crisanto. Sin embargo, algunos autores afirman que aconteció en tiempo del emperador Valeriano, el cual reinó 20 años antes. Sin pretender resolver la dificultad que entraña esta discrepancia, nos limitaremos a resumir el relato que consta en la antigua pasión de San Crisanto y de Santa Daría. En tiempo de Valeriano, 253-260, Polemio, senador de Alejandría, visitaba a Roma en compañía de su hijo Crisanto. Hízose al ilustre personaje honorosísima recepción. El emperador le distinguió con su amistad y le concedió uno de los cargos más honoríficos del Senado romano. Era Crisanto joven gallardo, agudísimo de ingenio, simpático y muy versado en las letras y en las ciencias. Se dedicó con gran empeño al estudio de la filosofía. Su viva inteligencia, no ofuscada por los vicios que suelen corroer a la juventud, buscaba con pasión la verdad. Asistió a las lecciones de los eximios maestros de su tiempo y consultó las obras de los antiguos filósofos, notando después de concienzudo estudio un no sé qué de vacío en tanta diversidad de doctrinas que traían inquieto su corazón. En esto, el Señor, que gusta demostrarse a los que le buscan con rectitud de intención, permitió que cayera ante sus ojos la fuente purísima de la verdadera sabiduría, los santos evangelios. Los abrió, los leyó con aplicación y, subyugado por la belleza y verdad que allí encontraba, exclamó entusiasmado: «Mucho tiempo te has entretenido en hojear los libros en las tinieblas, pero por fin has hallado la verdad. ¿No sería necedad de persistir en la mentira y ceguera imperdonable apartar tu vista de este esplendoroso foco de verdad y de luz? Encontraste el oro y las piedras preciosas, guárdate de perderlas y de que te las roben». Crisanto, apóstol, la prisión. La divina providencia le llevó a la gruta de un santo presbítero llamado Carpóforo, a quien la persecución había obligado a buscar apartado retiro. En su compañía estudió con gran aprovechamiento las Sagradas Escrituras y, obrando la gracia eficazmente en su dócil corazón, le determinó a purificar su alma en las aguas regeneradoras del santo bautismo. Desde ese instante, no solo fue intrépido discípulo, sino entusiasta apóstol. Como tal proclamó sin temor la locura e impiedad de las supersticiones gentilicias y la divinidad de Jesucristo. Pronto trascendió a sus relaciones y al pueblo en general el vuelo total de ideas y de conducta que se había verificado en Crisanto. Previnieron pues a su padre de los graves perjuicios que tal conducta podría irrogar a la familia, ya que gozaba de la amistad del emperador. El temor de disgustar a la primera autoridad del imperio hizo que Polemio sintiera hondamente el desvío de su hijo. Para obtener la enmienda, tomó la enérgica resolución de encerrarle en una prisión y dio orden expresa de llevarle muy escaso alimento. Mas las arremetidas y golpes de la persecución nada pueden contra quien pone toda su confianza en Dios. Crisanto, feliz de participar en la pasión de su divino maestro, se gloriaba de su cautiverio. Pronto comprendió Polemio que los castigos no lograrían quebrantar fácilmente la firmeza y decisión extraordinarias que observaba en su hijo. Por tal, mudó radicalmente de táctica. Del mismo parecer fueron sus amigos. «Si quieres», le dijeron, «que tu hijo abandone las nuevas doctrinas, haz que respire ambiente de placer y molicie. Así olvidará que es cristiano». Pareciéndole eficaz el procedimiento, mandó que se adornara el salón de los festines con los más ricos tapices y con muebles costosísimos,
y que se sirvieran en la mesa los más exquisitos manjares. Vistió además a Crisanto con los trajes de más subido precio y trajo al magnífico salón buen número de cortesanas bellas y descocadas, ataviadas lujosísimamente con adornos incentivos y provocadores. Esta corte del diablo tenía el encargo de explotar todos los recursos de la seducción para corromper a Crisanto y apartarle de la santa doctrina que había abrazado. Violenta era la prueba, mas por la gracia de Dios, el joven no cayó en las redes de esos mentidos placeres. Su noble corazón pertenecía por entero a Cristo. El amor a las criaturas, sin la amable compañía del amor de Dios, ya no hallaba cabida en él. Desvió la vista de los juegos y divertimientos que le ofrecían, y reconociendo la debilidad del hombre ante la malicia del tentador, acudió, dicen las actas de su vida, a la oración como escudo y corazón invulnerables. «Señor, ven presto a mi socorro», exclamó. «Sé que me es imposible ser casto sin tu gracia. Defiéndeme contra las acechanzas que me asedian». El Señor se dignó oír sus ruegos y obró en favor de su siervo un señalado milagro que desbarató los proyectos del malvado padre y deshizo los ardides de Satanás. Apenas hubo terminado la oración, se apoderó de las licenciosas cortesanas un sueño tan profundo que fue preciso sacarlas de la pieza sin sentido o como muertas. Daría una vestal ganada para Cristo. El demonio vencido, mas no derrotado, preparó nuevos asaltos a nuestro valeroso atleta. Había entre las sacerdotisas de Minerva una doncella que a las gracias de su cuerpo unía a las de su espíritu. Vivo ingenio, elocuencia persuasiva y una finura de trato social tan exquisita que cautivaba a cuantos la trataban. Se llamaba Daría. Polemio pudo ganar la voluntad de este hechizo para la realización de sus designios, prometiéndole la mano de su hijo. Muy gustosa aceptó tan ventajoso ofrecimiento, confiadísima por otra parte de lograr fácil éxito en su empresa. Se presentó ante Crisanto, ataviada con arte y suntuosidad. Sus vestidos eran magníficos y el brillo de sus joyas deslumbrador. «No es la pasión lo que aquí me trae, Crisanto», dijo Daría al saludarle, «sino las lágrimas de tu padre. Solo pretendo servir para poner la concordia, el respeto y el amor que ha de haber en las relaciones familiares. Para eso, Crisanto, debes renunciar a las ideas nuevas que te han desviado de la antigua felicidad». «Si logras convencerme con sólidos argumentos», respondió Crisanto, «accederé gustoso a los deseos de mi padre y a los tuyos». Discusión sobre los dioses paganos. Empieza Crisanto haciendo un rápido recorrido a los principales dioses del imperio y pregunta a Daría qué títulos de santidad y poder pueden presentar para merecer la humana adoración. «Voy a venerar como a dioses lo que no son sino bloques de piedra o metal, labrados a cincel o fundidos. ¿No es ilógico, Daría, postrarse ante un Júpiter lujurioso, ante Mercurio, que es un ladrón, ante un asesino como Hércules o ante una Venus impúdica? ¿Qué carácter divino puede hallar en esos criminales?» Mediaba en la discusión Daría con agudeza e ingenio, mas sus argumentos se deshacían ante la fuerza y la emoción de las palabras de Crisanto. «Veamos», decía él, «qué valor tienen vuestros dioses. Tu clara inteligencia convendrá conmigo en que solo son dignos de veneración aquellos en quienes brilla la santidad perfecta y la gloria sin mancilla. Dime pues, ¿qué probidad encuentras en Saturno, que devora a sus propios hijos recién nacidos? ¿Y qué alabanza puede merecer Júpiter, traidor a su padre, asesino y usurpador, manchado con más crímenes que días contó de existencia? ¿Cómo se puede sostener que sea un dios? ¿Y qué diremos de la santidad de Juno, de Palas y de Venus? ¿No te parece muy dignos de lástima cuantos ante ellos doblen sus rodillas y les ofrezcan sacrificios? Sabes tú muy bien», dijo Daría, «que estos no son más que ficciones de poetas y no pueden merecer nuestra atención. Los dioses, según enseña la eminente ciencia de nuestros filósofos, han sido imaginados para explicar la organización y el gobierno del mundo,
interpretando alegóricamente los nombres de los dioses, explican, por ejemplo, que Saturno es el tiempo, que Júpiter es la intensidad del calor, que Juno es el aire, Venus el fuego, Neptuno el mar, Ceres la tierra y así los demás. ¿A qué viene figurarse esas imágenes?, replicó Crisanto, ¿y qué ventaja puede haber en dar culto a esos fetiches? Si la tierra es una diosa, ¿por qué no prodiga espontáneamente sus bienes a sus devotos adoradores, sin que el pobre labrador la tenga que regar con sus sudores? El mar provee de peces al pescador experimentado que los saca de su seno, y no al que en la orilla se atiende solamente a ensalzar las magnificencias de Neptuno y a suplicar sus gracias y sus dones. De igual modo, podría razonar con los demás elementos. Estos han sido creados por la bondad divina solo para satisfacer nuestras necesidades y para que de ellos se eleve el alma al supremo Hacedor. Es locura, pues, adorar objetos que valen menos que nosotros. Solo el Creador de ellos merece nuestro amor y nuestra adoración. Los razonamientos de Crisanto convencieron plenamente a Daría, mientras la acción del Espíritu Santo iba trocando a la Virgen Vestal en amada esposa de Jesucristo. Para obedecer a Polemio, determinaron unirse con el vínculo matrimonial, pero prometiendo mutuamente guardar perpetua continencia. Daría recibió secretamente el santo bautismo y el velo de las vírgenes, con lo cual los dos esposos conocieron la felicidad que nace no de los sentidos, sino de la íntima unión con Dios por una vida santa e inmaculada. Los perseguidores de Crisanto. Dícese que el ejemplo arrastra, y así fue en el caso de Crisanto y Daría. Muchos cristianos recién convertidos imitaron el nuevo género de vida de estos dos santos. Tan notable fue este feliz contagio que dio origen a cierta inquietud popular. Los jóvenes de ambos sexos llegaron al tribuno Claudio en queja de que Daría y Crisanta embaucaban a la juventud con sus nuevas doctrinas, apartándola de las diversiones y convirtiendo lo que es encanto de un pueblo y primavera de la vida en melancólico, frío y triste invierno. Crisanto y Daría fueron presos por tal motivo. Mandaron al primero que sacrificara a los dioses, y como se negara rotundamente, le llevaron a la prisión, le pusieron en los pies fuertes cepos de hierro que al instante se hicieron añicos como si fueran de cristal. En la creencia de que estos hechos eran efectos de hechicería, se le roció con agua lustral que despidió suavísimo aroma. Cosieron entonces a su cuerpo una piel de toro recién desollada y le expusieron a los ardientes rayos del sol, pero el santo mártir no experimentó el menor daño. Otra vez le encerraron en un lóbrego calabozo, y apenas hubo entrado el santo en él, se llenó de vivísima luz. La divina providencia parecía burlar con todos estos prodigios la saña y malicia de los perseguidores. Se informó el tribuno de la ineficacia total de los diferentes tormentos que se habían aplicado al santo mártir y mandó a aquel que compareciese ante el tribunal. Como última prueba, Claudio le hizo azotar con varas de hierro, pero apenas las tomaron los verdugos en sus manos, se reblandecieron cual si fueran delgados rollos de papiro. Aquella larga serie de repetidos y sorprendentes milagros abrió los ojos del tribuno a la verdadera fe, por lo que postrándose ante el santo, proclamó que el Dios a quien predicaba era el Dios verdadero. Le suplicó que lo instruyese en la doctrina de aquel a quien en adelante quería servir y amar. Se dirigió luego a los soldados que estaban a sus órdenes y les habló paternalmente, haciéndoles ver que sin duda, como él, reconocerían en el siervo de Dios la mayor sinceridad, justicia y verdad en lo que predicaba. Exhortólos a pedir perdón por las crueldades que con él habían cometido y finalmente los incitó a abandonar el culto de los falsos dioses y a seguir la verdadera doctrina que era la que predicaba el glorioso mártir. A esta sincera y conmovedora invitación respondieron unánimemente que todos querían ser cristianos. Con grande gozo de su alma, los instruyó Crisanto en las verdades fundamentales de la fe, y en un mismo día
Claudio, su mujer Hilaria, sus 2 hijos Jasón y Mauro, varios amigos con todos los de sus familias y 70 soldados recibieron el bautismo. Muy pronto llegó a oídos de Valeriano la noticia de estas conversiones y al saberlo, encendido en cólera, mandó que sin pérdida de tiempo ataran a Claudio una gran piedra al cuello y le arrojasen al mar. Los soldados y todos los que con ellos habían renegado del gentilísimo fueron decapitados. Unidos en el bautismo, todos lo fueron también en la gloria del martirio. El martirologio romano les honra el 3 de diciembre. Crisanto y Daría, defendida por un león. No dejó Daría de participar en los sucesos que acabamos de apuntar. Con el fervor de sus plegarias, sostenía el valor de su esposo en el fragor de la terrible lucha y atraía las gracias del cielo que habían de trocar los corazones de los verdugos. Por otra parte, también ella tuvo ocasión de librar el buen combate y de confesar valerosamente la fe. Ahora, ya juntos los 2 esposos, por disposición del emperador, fueron conducidos ante su tribunal. Valeriano los interrogó, mas no logró sacar palabra de sus labios. Se limitaron a sostenerse mutuamente el ánimo para sufrir con denuendo por Cristo y merecer pronto la corona que les estaba preparada. Sentenció Valeriano que Crisanto fuera encerrado en el hediondo calabozo conocido con el nombre de cárcel de Tulio. Se le bajó a un pozo de más de 20 pies de profundidad que servía de letrina a los presos. Cuando Crisanto entró en aquel lugar inmundo, la hediondez se convirtió en suavísima fragancia y la espesa oscuridad en claridad más brillante que la del sol. De esta manera premiábale el Señor por adelantado su generosidad. Con su santa esposa se procedió de muy distinta manera. Según nos refieren las actas, fue llevada a un lugar de pública vergüenza, castigo que autorizaban las leyes romanas, pero Dios la defendió por medio de un león que permitió se escapara del anfiteatro y se dirigiera a la casa donde la Virgen Daría estaba en oración, y que, entrando, se tendió humildemente a sus pies. No tardó en presentarse un joven de los más libertinos de la ciudad, pero el león se lanzó sobre él, le derribó y sujetó con sus poderosas garras. Luego miró de soslayo a la santa, como preguntando lo que debía hacer con aquella presa. Te conjuro, le dijo Daría, en nombre de Dios, que permitas que ese hombre pueda oír lo que voy a decirle. Soltó el león su presa y fuese a la puerta para guardar la entrada. Desgraciado, dijo entonces Daría al libertino, este león carece de inteligencia y de razón, y sin embargo glorifica a su Creador. Tú, en cambio, dotado de facultades superiores, ofendes a ese mismo Dios con tus crímenes. Aléjate de aquí y sirve al Señor en adelante con generosidad. Suelta las cadenas que te esclavizan al vicio. Más muerto que vivo, oyó el joven la severa amonestación a la vez que piadosa exhortación de Daría, y suplicó que le permitiera salir sano y salvo, prometiéndole cambiar de vida. A una nueva orden de la santa, el león dejó libre paso al mancebo, el cual ya en la calle empezó a dar grandes voces, proclamando el milagro y la verdad de la religión de Cristo. Mientras tanto, los encargados de las fieras llegaron para recoger al león. Entraron y repitióse la misma escena de antes. Al verse salvados por el poder del Dios de los cristianos y por la virtud de su sierva, se convirtieron todos y se trocaron en intrépidos predicadores de la verdad. Furioso el prefecto Celerino por tales sucesos, quiso acabar con la mártir y con su guardián, y mandó prender fuego a la casa. Esta orden dio ocasión a nuevos milagros. Las llamas devoradoras no llegaron a tocar ni el pelo ni el vestido de Daría, y el león salió de entre las brasas ardientes y las imponentes llamas sano y salvo, y corrió a encerrarse en la jaula sin requerimiento de nadie. Unión en la muerte. De nuevo intimó el prefecto, o tal vez el mismo emperador, a los 2 esposos a que sacrificaran a los dioses,
mas como viera que no lograba vencer su resistencia con la persuasión, echó mano de los castigos. Todo resultó en vano. Por su orden fueron colgados de un árbol y azotados brutalmente, y sus cuerpos no se resintieron lo más mínimo. A las máquinas de tortura que se quebraban, las ataduras se rompían, apagábanse las hogueras que debían abrazar sus cuerpos, contraíanse los nervios de tales manos de los verdugos al pretender tocar a Daría. Dios los hacía invulnerables a todos los suplicios. Desairado y avergonzado al verse vencido por los mártires, mandó el juez que fueran enterrados vivos en el arenal de Salaria. Obedecía este decreto tal vez a una tradición secular que disponía que las vírgenes vestales que hubieran renunciado a la virginidad fueran sometidas a esta horrible pena. Así la santa unión de estos esposos no se quebró ni en la vida ni en la sepultura. Saliendo de Roma por la vía Salaria, a 1 milla de distancia, se encuentra el cementerio de Trasón, célebre porque allí se encuentra la sepultura de San Saturnino, y algo más adelante el cementerio llamado de los Jordani, en cuyo recinto fueron enterrados en tiempos de Marco Aurelio, Alejandro, Vidal y Marcial, hijos de Santa Felicidad. Entre estos 2 cementerios se halla el arenal en que recibieron gloriosa muerte nuestros 2 santos mártires, Crisanto y Daría. Para consagrar su memoria, los cristianos socavaron este movedizo terreno y formaron galerías que iban a la sepultura de los 2 santos. En estas nuevas catacumbas colocaron los restos del tribuno Claudio, de los miembros de su familia y de los 70 soldados. A celebrar el aniversario de la muerte de San Crisanto y Santa Daría, afluyeron a este lugar gran multitud de fieles para venerar sus reliquias y ofrecer el santo sacrificio de la misa. Se denunció al emperador esta reunión clandestina y él mismo dio orden de que se obstruyera a toda prisa las bocas de las galerías. Así se realizó la bárbara orden, lo que procuró gloriosa sepultura con la palma del martirio a aquella muchedumbre de fieles. Este emperador y sus sucesores mantuvieron firme la prohibición de acercarse allí a los cristianos. Con el tiempo fue borrándose el recuerdo de estas catacumbas hasta que se acabaron los días de prueba y lució la aurora de la libertad para la iglesia. Al descubrirse nuevamente, encontrándose la multitud de mujeres, niños y hombres de toda condición que se hallaba diseminada por las galerías, los ministros del Señor tenían aún los cálices en sus manos en actitud de celebrar el santo sacrificio. El Papa San Dámaso restauró estas catacumbas, pero dejó intacto el emocionante cuadro de una misa interrumpida por el martirio. Existieron en esta misma forma hasta el siglo VI, en que fueron devastadas por los godos.